Muy buenas noches, amada familia, muy buenas noches, amigos. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un privilegio estar con ustedes este jueves y poder juntos estar estudiando las Escrituras, seguir meditando en este maravilloso libro que es Génesis, que es el origen de todo, el origen donde Dios nos explica literalmente nuestra naturaleza, también explica de dónde venimos, el propósito de nuestras vidas también, y también por qué el mundo está de cabeza como está al día de hoy. Y es un libro maravilloso. Los primeros capítulos son los que nos explican muchísimo y nos hacen entender muchas cosas de las noticias, de los divorcios, de los pleitos entre familias, de los pleitos entre gente, de la violencia que hay, de tantas cosas que el día de hoy vivimos. Precisamente lo hemos estado entendiendo a lo largo de estos primeros capítulos del libro de Génesis, que Dios nos explica precisamente todo esto. Cómo es que el hombre dio la espalda a Dios. Y esto es algo muy importante que tú y yo tenemos que saber, que Dios no le dio la espalda al hombre, el hombre le dio la espalda a Dios. Dios era el que caminaba con el hombre, sin embargo el hombre ha sido el que ha dado la espalda a Dios y ha decidido hacer sus propias reglas, su propia forma de vivir, dándole la espalda a lo que Dios establece, siendo que lo que Dios establece es para nuestro beneficio. Algo que tenemos que entender es que las reglas son buenas, que los mandamientos son buenos, que son precisamente para cuidarnos, para protegernos, y eso es una muestra de amor. ¿Qué familia no pone reglas en su casa? ¿Qué padres no le ponen reglas a sus hijos? Si tú amas a tus hijos, les vas a poner reglas, les vas a poner mandamientos. Una hora de dormir, una hora de levantarse, tipo de alimentación, tipo de vestimenta. Cuando alguien, una madre clásico, ¿no?, que te dice ponte la chamarra o ponte el suéter, pues no lo dice por molestarte, lo dice literalmente porque te ama y quiere que no te vayas a resfriar, porque ella tiene más experiencia, ¿no?, al igual que un papá que ya está mayor, y a veces los hijos nos creemos más inteligentes, ¿no? Y empezamos a renegar, y eso es lo que pasó con la humanidad. Dios crea la humanidad y el hombre en Génesis capítulo 3 le da la espalda a Dios y a sus mandamientos, le crea a Satanás. Y vivimos las consecuencias el día de hoy de haber roto esa relación precisamente con el Creador, con nuestro Creador. Sin embargo, el amor tan grande de nuestro Dios ha sido tan increíble, tan hermoso y tan grande, que ha enviado a su Hijo para rescatarnos, y es precisamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Y ahora sí, vamos a Génesis capítulo 3. Estamos estudiando Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 13, 14 y 15. Vamos a estudiar estos tres versículos. Y hemos estado estudiando, si tú te has perdido toda esta serie de Génesis, yo te invito a que la leas en tu Biblia y la veas aquí por Facebook o por YouTube. Este inicio del capítulo 3, que es muy importante para que puedas entender el contexto de dónde estamos. Génesis capítulo 3 es cuando la serpiente, es decir, Satanás, a través de una serpiente entabla esta conversación precisamente con Eva y literalmente la engaña, pero le enseña algunas cosas, le dice algunas cosas como que dude de la palabra de Dios, ¿no? Es una de las primeras cosas que Satanás hace, que tú dudes de la palabra de Dios. Después de que dice con que Dios dijo, después niega la palabra de Dios, es decir, dice que Dios no dice la verdad, ¿no? Cuando el padre de la mentira es él. Entonces, hace que Eva dude de Dios, dude de la palabra, y después Eva pone sus ojos en ese fruto que estaba prohibido y le gusta, ¿no? Y empiezan los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Literalmente deja Eva que entren a través de sus ojos y empieza y prueba del fruto, y no solo eso, sino que le da de comer a su esposo. Ya todo esto ya lo hemos estudiado y vamos directamente al versículo 13. Ya cuando Dios está entre ellos, Dios ya llamó a cuentas a Adán y le preguntó: ¿qué hiciste, no? ¿Acaso comiste del fruto que te dije que no comieras? Y después de eso vamos donde dice el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho?
Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios, versículo 14, dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos a empezar poco a poco en el versículo 13, nada más recordando que ya lo vimos, pero vamos a ir retomando porque, como tú sabes, es muy importante cuando uno estudia la Biblia. Siempre el contexto bíblico es fundamental. Entonces, versículo 13 dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Esto ya lo estudiamos también con mi esposita, ¿no? El hecho de que siempre en nuestra naturaleza apartada de Dios, ¿qué es lo que hacemos? Echar culpas. Eso es literalmente. Y el domingo estudiamos también algo muy importante. Cuando alguien no tiene argumentos para defenderse, cuando alguien no tiene forma de defenderse, o le echa la culpa a los demás, o empieza a atacar, a criticar, a descalificar, ¿no? A ofender. Eso es lo que hace siempre un ser humano cuando no tiene argumentos, cuando se sabe descubierto y cuando no tienes nada con qué defenderte. Hay una naturaleza completamente apartada de Dios que, en vez de arrepentirse y reconocer su culpa, lo que hace la naturaleza apartada de Dios es echar culpas. No, es que no es mi culpa, es culpa de fulanito o de sutanita, ¿no? No, pues yo no fui, Señor. La serpiente me engañó, y fue lo mismo que Adán hizo. La mujer que tú me diste. Ya el pecado estaba en Adán. Ya, en vez de reconocer su culpa, decir: sí, Señor, te fallé, no, le echó la culpa a Dios y a la mujer que tú me diste. Y la mujer, aquí precisamente lo que hace lo que hace Eva es echarle la culpa a la serpiente. Pues la serpiente me engañó y comí, ¿no? Y algo muy importante que tenemos que ver con el pecado, quiero que te grabes esto, grábatelo muy bien. ¿Sabes qué? El pecado te seduce. ¿Qué fue lo que pasó con Eva cuando vio el fruto? Cuando platicó con la serpiente, con Satanás, y se dejó engañar. Lo primero que te hace es, como dice, que Eva vio el fruto y se le antojó. Lo codició. Entonces, algo que hace el pecado es que te seduce, que te es atractivo y dices: pues sí, se me antoja. Pues claro, si el pecado no fuera que alimenta tu carne, pues nadie pecaría. Pero realmente alimenta nuestra carne. Entonces vemos claramente que el pecado lo que hace, ojo, el pecado te seduce, el pecado te endulza, te seduce y dices: wow, pues sí se antoja, ve nada más. Pues sí se antoja, ¿no? Pues ¿qué tiene? Te enamora, ¿no? De repente ya es lo que estás pensando y estás meditando nada más en eso. Dices: pues sí se me antoja. Y después también el pecado te hace creer que lo necesitas para ser feliz. Porque no eres feliz como estás. Porque no eres feliz con lo que tienes. Entonces el pecado te hace creer que vas a ser más feliz si pruebas de eso. Eva estaba plena, era pura, era perfecta. Dios la había creado al igual que Adán, sin pecado, perfectos, plenos. No necesitaba. Es lo mismo que debemos entender como hijos de Dios. No necesitas al pecado. No lo necesitas. Pero el pecado te va a vender la idea de que si tú comes de ese fruto, si tú te entregas a ese pecado, llámese como se llame, un negocio chueco, una novia, una amiguita o un amiguito, o unos mensajitos por WhatsApp o por Facebook, o una página de internet, o esa peliculita, o esa música reggaetonera, o te puedo hablar de mil cosas, o esas amistades, o esas fiestas, o te puedo hablar de mil cosas.
que te pueden seducir y te pueden arrancar literalmente la vida eterna, la comunión con Dios. Y te pueden robar, te van a robar completamente la paz y nunca vas a encontrar paz en medio del pecado. Y es lo que te hace el pecado. Primero te seduce, te llena de ideas en la cabeza, te enamora, dices, wow, y estás nada más meditando. Por eso cuando alguien dice caí en pecado es mentira. Caminamos hacia el pecado, lo meditamos y le damos vueltas y le damos vueltas hasta que lo hacemos. Literalmente eso es. Y el pecado, ¿sabes qué? Te hace creer que si pruebas de ese fruto vas a ser más feliz. Si haces ese negocito debajo del agua sin que nadie se entere, vas a tener más lana. Y esa más lana de ese negocito vas a ser más feliz. No, hombre, ¿sabes qué? Tu esposa o tu esposo, pues ya es una relación monótona, aburrida, nada más lo mismo y lo mismo. Pero esa amiguita o ese amiguito, wow, una aventura, te van a hacer otra vez sentirte joven. Te van a hacer sentirte activa o activo, atractivo o atractiva. Y una adrenalina de que no me vayan a descubrir. Y entonces es como una aventura apasionante. Y entonces, ¿sabes qué? Voy a ser más feliz porque no soy feliz así como estoy. Una relación aburrida ahorita que tengo, monótona. Y te hace meterte ideas en la cabeza de que si tú pruebas de ese fruto vas a ser más feliz, ¿no? Te convence, ¿sabes qué? De que no vas a tener consecuencias. No pasa nada, nadie se va a enterar. Nadie se va a enterar, no pasa nada. Al fin y al cabo es amor. Al fin y al cabo todos lo hacen. Al fin y al cabo, ¿qué tienes? Algo entre tú y esa persona, o tú y ese negocio. O tú y pues, tú, ¿no? Nadie se tiene por qué meter. Es tu decisión. Y Satanás se mete en tu cabeza y te empieza a vender todas estas ideas. Vas a ser más feliz. Míralo, está delicioso el fruto. Y además, ¿sabes qué? Lo necesitas. Lo necesitas. Y además, no vas a tener consecuencias porque nadie se va a enterar. Y cuando lo haces, cuando pruebas de ese fruto, cuando das esa mordida a ese fruto prohibido, te entra un miedo. Se te va la paz. Te sientes rodeado de gente, pero te sientes solo o te sientes sola. Sientes un hueco, un vacío que nada lo llena, no importa cuánto dinero, sexo, fiestas, amigos tengas, nada lo llena. Entonces te sientes con un miedo, con una insatisfacción, con una inseguridad y te asfixia. Y poco a poco sientes que te estás cayendo en una arena movediza, que cada vez te hundes y te hundes y te hundes más. Te sientes como una rama que rompen del árbol, la separan del árbol y la tiran en el piso, y esa rama que estaba verde te está muriendo lentamente. Y eso es lo que pasa porque probaste del fruto que Dios dijo no lo hagas. Nos creímos más inteligentes que Dios. Y lo peor del caso, llegamos a creer que no lo necesitamos a Dios. Sabemos cómo vivir. Sabemos cómo actuar. El pecado cada vez te va hundiendo más y más y más. Y luego crees que delante de Dios no vas a tener consecuencias o que nadie te vio, cuando es mentira. Dios todo lo ve. Dios todo lo escucha. No hay nada que se escape ante los ojos de Dios. Y entonces sí hay consecuencias. Hay consecuencias de nuestro pecado. Y es precisamente en el punto donde estamos. Adán y Eva probaron del fruto. Lo primero que sintieron fue vergüenza, fue miedo. Tuvieron miedo cuando escucharon que estaba Dios. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Te aleja de Dios. ¿Y qué fue lo que hicieron Adán y Eva? Cuando escucharon que Dios andaba por ahí, se
escondieron de Dios. ¡Ay, ingenuos! Chiquitos. Como si alguien se pudiera esconder de Dios. Dice la palabra de Dios en los Salmos, ¿no? Que creo que es el Salmo... ayúdenme, es el Salmo 39 o 139. Ahorita les digo. Pero es donde dice, ¿sabes qué? Si fueras al Seol, ahí está el Señor. Donde quiera que vayamos, ahí está el Señor. Nadie ni nada se esconde de Dios. Sí, el 139, mira, no andaba tan perdido. Dice, por ejemplo, el versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol es el lugar de los muertos en hebreo. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Sabes que no hay a dónde huir del Señor? No puedes huir de Dios. No puedes esconderte de Él. No hay nadie que te proteja del Creador del universo, que todo lo ve y todo lo escucha. Y eso fue lo que pasó. Y hasta ahí vamos. En esta telenovela celestial. ¿Qué tal? Está bueno, ¿no? Ahora vamos en esta parte donde literalmente Dios les dice, donde Dios les dice precisamente, ¿sabes qué? ¿Qué hiciste, Eva? No, pues fue la serpiente la que me engañó. Y algo importante que pasa aquí en el versículo 14. Cuando Dios habla con Adán y con Eva, les pregunta, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Acaso comiste del fruto que te prohibí que comieras? O sea, les hace preguntas para confrontarlos y para que ellos confiesen la verdad. Pero en el caso de la serpiente, no le hace ninguna pregunta, se va directo. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Es decir, que antes del pecado, las serpientes no andaban en el piso y no andaban sobre su pecho. Hay muchas especulaciones, que si tenían patas, que si tenían 2 patas nada más o tenían 4 patas, solo son especulaciones. Pero lo que sí sabemos bíblicamente es que la serpiente antes del pecado no se arrastraba, sino el que la serpiente se arrastre es precisamente el castigo de Dios y es la maldición de Dios a la serpiente. Ahora, algo muy importante, como les dije, en Apocalipsis vemos claramente, como ya lo estudiamos, que la serpiente antigua, el dragón, Satanás, el diablo, es el mismo. Pero Satanás, no es que todas las serpientes son Satanás, eso nada que ver. La serpiente es un animal de tantos que Dios creó. La serpiente fue un animal creado por Dios. Sin embargo, Satanás utilizó a una serpiente, a este animal, para comunicarse y hablar precisamente, presentarse delante de Eva. ¿Por qué no se presentó como él es, como un ángel? No lo sé. Y realmente no me quita el sueño si no lo sé. Pero lo que sí sabemos es que Satanás utilizó a un animal, a la serpiente, para literalmente hablar con Eva, tentar a Eva, seducir a Eva para que pecara. Entonces, vemos esto, que Dios utiliza también a la serpiente para recordarnos la maldición. Y esto es lo que pasa. Cada vez que vemos a una serpiente que se arrastra, tenemos que recordar precisamente estos pasajes. La serpiente se arrastra, ¿por qué? Porque Dios castigó el pecado.
Ahora algo importante, cuando dice aquí en el versículo 14, al final dice, y polvo comerás todos los días de tu vida, tenemos que también entender la simbología. No todo tiene simbología, también no espiritualizar todo al grado de que no puedas entender nada, no. Siempre que tú estudies la Biblia, agarra lo literal, estudia lo literal, salvo las partes que realmente tienen una simbología muy obvia, ¿no? O que esa misma simbología te la explica en otros pasajes bíblicos. No puedes interpretar de alguna manera la Biblia de forma personal. Bueno, es que yo pienso o yo creo, ahí sí nos metemos en un camino de arenas movedizas, donde literalmente no hay nada con que sustentar lo que decimos. Sin embargo, cuando tú y yo estudiemos las Escrituras, es muy importante algo, es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, yo no tengo por qué agregarle nada, ni cambiarle nada, ni darle mi interpretación personal. Ay de mí que yo cambie algo de las Escrituras. Por eso lo mejor que tú y yo podemos hacer es buscar la explicación siempre dentro de la Biblia. La Biblia se explica a sí misma y eso es algo que tenemos que entender. Entonces, aquí nos encontramos precisamente que cuando dice que polvo comerás todos los días de tu vida, encontré otro pasaje, precisamente, hay más pasajes, pero este me queda muy claro. Cuando habla de comer polvo, cuando dice polvo comerás, habla precisamente de autoridad. Perderás completamente la autoridad, serás derrotado. Cuando a alguien se le dice vas a comer polvo, significa serás derrotado, vas a ser derrotado. Y es lo que Dios está diciendo a la serpiente. Te vas a arrastrar, número 1, mostrando la autoridad del Creador sobre la creación y a alguien que fue el instrumento del pecado. 2, comerás polvo, significa vas a perder esa autoridad que ahorita estás disfrutando, pero la vas a perder, vas a comer polvo. Y vamos a Miqueas capítulo 7, por favor, versículos 16 y 17. Miqueas capítulo 7, versículos 16 y 17. El contexto habla precisamente de eso, de cómo Dios iba a levantar a la nación de Israel, pero cómo todos los pueblos que iban a ver cómo Dios iba a estar con Israel, iban a precisamente a comer polvo, iban a irse, dice el versículo 16, naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Habla precisamente de eso, de una derrota. Habla precisamente de que iban a perder toda autoridad. Hablan de esa derrota que iban a vivir. Y es lo que Dios le está diciendo a la serpiente, le está diciendo a Satanás. Número 1, estarás bajo autoridad. Y número 2, ¿sabes qué? Vas a ser derrotado. En Romanos capítulo 16, versículo 20, dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Esta carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia que estaba en Roma, precisamente este versículo es muy usado por muchos y que tendrás a Satanás bajo tus pies y Satanás está bajo tus pies, y yo no sé si tú lo has oído, pero yo sí lo he oído, y tristemente lo sacan de contexto y le quitan la riqueza y lo maravilloso de este precioso versículo. ¿Por qué? Porque lo maravilloso de este versículo no es de que tú y yo tengamos a Satanás bajo nuestros pies, no, es de que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Es decir, aquí es muy fácil que tú lo descubras y que tú estés muy atento a esos falsos mensajes, a esas falsas señales donde exaltan al yo, exaltan al hombre y nos empoderan a nosotros, y nosotros somos los empoderados. Esos son falsos mensajes y tienes que estar muy atento. ¿Por qué?
Porque esos mensajes dicen que tú eres el que tendrás a Satanás bajo los pies. Pero cuando ves el versículo, claramente dice que Dios pondrá a Satanás bajo nuestros pies. Es Dios el que lo hace. Es Dios el que humilla a Satanás. Es Dios el que tiene poder y autoridad sobre Satanás. Y Él como nuestro Padre, Él como el pastor de pastores, Él como el Rey de reyes y Señor de señores, pondrá a Satanás bajo nuestros pies. Pero es Él. ¿Quién se lleva la palomita? ¿Quién es el que tiene todo poder y autoridad? ¿Quién es el león de la tribu de Judá, el que ruge y todos tiemblan? ¿Quién es el que sostiene a los mares con el poder de su palabra? ¿Quién es? Es Él, no nosotros. ¿Y sabes algo? Satanás se arrastrará. Y Satanás literalmente comerá polvo. Significa será derrotado Satanás, esa serpiente antigua, el dragón, el diablo, Satanás, será derrotado. ¿Por quién? Por Dios. Por Dios. Y ya fue derrotado por Dios en esa cruz. Ya fue derrotado, como lo vamos a ver hoy, por Dios, por nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y es el siguiente versículo el que nos va a traer mucha luz a todo esto. Porque el siguiente versículo, el versículo 15, dice... Le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pongan mucha atención. Le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre ti y la mujer. Ahora, vamos a ir poniendo los nombres precisamente a esta representación que viene en el versículo 15. Satanás sabemos que es la serpiente, pero ¿quién es esa mujer? Vamos a ver. Y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y este versículo está súper rico. Está súper rico. Le está Dios diciendo a la serpiente, ¿sabes qué? Voy a poner enemistad entre tú y la mujer, entre Satanás y la mujer. Aquí la pregunta es, ¿quién es esa mujer? Y yo sé que dentro de tu cabeza o dentro de tu contexto religioso o dentro de lo que nos han inculcado desde niños, luego viene la imagen que tú y yo tenemos grabada desde bebés, ¿no? Y lo vamos a estudiar hoy. ¿Quién es esa mujer? Pero dice Dios que iba a poner literalmente esa enemistad entre esa mujer y también entre ¿quién? Entre Satanás. Pero habla de dos simientes, de dos, y la palabra simiente viene de la palabra semen. La palabra semen se refiere también a descendencia. Ahora, aquí habla de entre tu simiente, le dice a la serpiente. Es decir, que la serpiente iba a tener descendencia. Y aquí hay una infinidad de comentarios que seguramente tú has escuchado. ¿Has escuchado algunos comentarios sobre que los ángeles caídos tuvieron relaciones con mujeres y a su vez crearon a los gigantes, etcétera? ¿Lo has escuchado? No sé si tú lo has escuchado. A ver, ¿quién me escribe? Para saber si ustedes lo han escuchado. Sobre esa descendencia, de los cuales Goliat, por ejemplo, se dice Goliat que era de esa descendencia. De esos ángeles caídos, no eran los de Charlie, sino eran los caídos. Esos ángeles caídos que literalmente tuvieron descendencia a través de mujeres. ¿No? ¿Nadie? Pero bueno, volviendo al tema. Ya ese arroz luego nos lo echamos. Y volviendo al tema, aquí estoy. Ahora, habla de la descendencia de Satanás. Podemos decir, ¿sabes qué? Satanás tuvo descendencia a través de ¿quiénes? Pues de los ángeles caídos, ¿no? De los ángeles caídos que se mezclaron con las mujeres y tuvieron hijos, y de ahí vinieron una raza de gigantes que seguramente lo has escuchado o lo vas a escuchar por ahí. Pero la otra es literalmente algo más sencillo, más
práctico, ¿no? La descendencia de Satanás se refiere a todos aquellos que han decidido abrazar lo que él enseña y rechazar lo que Dios enseña. Es decir, todos aquellos que abiertamente le han dado la espalda a Dios y han decidido rechazar al Hijo de Dios abiertamente. Porque aquí habla de las simientes, habla de la simiente de Satanás, que iba a haber enemistad entre las simientes de Satanás y la simiente de esta mujer. ¿Cuál es la simiente de esta mujer? ¿Cuál es la descendencia de esta mujer? Y dice, y tu simiente, no las simientes, como si se tratara de muchos. Y esto es importante. Bueno, ahí luego lo checamos. Y precisamente está hablando de la simiente de Satanás y la simiente de esta mujer. Y aquí vamos a un tema muy interesante. Habla de dos simientes, ¿no? De aquellos que van a abiertamente rechazar a Dios, al Hijo de Dios. Y uno podría decir, ¿sabes qué? Pues hay tantas caras, ¿no? Hay unos que abiertamente se declaran satánicos, abiertamente. Como hay una casa que afuera de su casa tiene así el símbolo satánico y es en una casa. Y públicamente, así en la calle, pone el símbolo de Satanás. Y dices, ¿como para qué, no? Pero sí, pues tal vez como nosotros, tal vez algunos pondrían una cruz o algo, pues ellos pusieron el símbolo de Satanás como declarándose abiertamente. ¿Y cuál es el problema, no? Soy satánico. Y, ¿no? Algunos, de la santería, ¿no? Otros del tarot, otros de los ¿cómo se llama? Del zodiaco, que para muchos dicen, pues, ¿qué tiene de malo, no? Pues sí, hay algunos que abiertamente dicen, ¿sabes qué? Yo al Hijo de Dios, no. Pero, eso podría ser tal vez lo de la simiente de Satanás, es decir, los descendientes de aquellos que han abrazado lo que Satanás enseña. Y algo es curioso, que lo que Satanás enseña es ámate a ti mismo. ¿Te suena? ¿Alguna vez te ha sonado? Yo tenía una amiga, tengo muchos años que no la veo, pero esta amiga, literalmente, ella estaba en el satanismo abiertamente bien metida antes de que Cristo la rescatara. Pero ella literalmente estaba metidísima en el satanismo, abierto. Y estaba rapada completamente, tenía la mirada, pero de chamuco, y traía puras playeras negras y ya sabes, ¿no? Y ella abiertamente se decía satánica. Y ella tenía su Biblia satánica. Yo no sé si ustedes saben, pero los satánicos tienen su Biblia. Entonces, dentro de los mandamientos de los satánicos es, haz lo que tú quieras hacer. Haz lo que tú quieras hacer. ¿Por qué? Porque Satanás sabe que dentro de nosotros no habita el bien, sino habita el mal. Porque Satanás sabe que literalmente el corazón es engañoso. Entonces, dentro de los mandamientos de la Biblia satánica es literalmente, haz lo que tú quieras hacer. Y es curioso que el día de hoy el mundo entero te enseña, sigue tu corazón, ámate a ti mismo, busca tu propia felicidad. Por eso este tema de la simiente de Satanás el día de hoy es tan abierta, porque para donde volteas dices, pues sí, ahora sí que literalmente Satanás ha hecho muy bien su chamba. Y hay mucho que te ofrece Satanás en diferentes sabores, entre filosofías, entre religiones, entre doctrinas, entre sectas, entre un chorro de cosas. Pero esa es la simiente de Satanás. Ahora te quiero hablar de la simiente de la mujer. La simiente de la mujer. ¿Quién es la mujer? ¿Y quién es su simiente? Bueno, la simiente de la mujer, sabemos, así para irme ya rápido al tema, es Jesucristo. Tan tan. Ahora, ¿quién es la mujer? Ahora, Jesucristo es el Mesías, el Cristo. La palabra Cristo no tiene que ver con cruz, ¿no? Porque yo erróneamente, como me di cuenta que miles de personas llegan a creer que se le llama Cristo porque es de cruz y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Lo que significa Cristo es la misma palabra que es en griego y la misma palabra que en hebreo significa Mesías, que en español significa el ungido, ¿no? Entonces,
Cuando habla de la simiente de la mujer, habla precisamente del Mesías, habla del Cristo. Y fíjate lo que dice la siguiente parte del versículo. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y aquí hay un pasaje un tanto complicado, un tanto polémico, donde yo he visto N cantidad de comentarios que realmente ninguno me llegó a satisfacer. Realmente vi varios comentarios que decían una cosa, decían otra, etcétera, de esta parte de que te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. La palabra cabeza, acuérdate que en la Biblia cuando se refiere a las cabezas, ¿a quiénes se refiere? La cabeza de una familia, ¿a quién se refiere? Al que tiene autoridad en la familia. La cabeza de una empresa, ¿a qué se refiere? Al que tiene autoridad sobre la empresa. Entonces, cuando la Biblia dice aquí precisamente de que te herirá en la cabeza, te va a quitar la autoridad, te va a pegar en la autoridad. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Ahora, esto de que tú le herirás en el calcañar, hay muchos que dicen, y N cantidad de comentarios que dicen que es una parte muy, muy débil del ser humano, y he escuchado, te digo, muchos comentarios, pero honestamente hay un comentario hebreo que me gustó mucho. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Génesis. Génesis fue escrito en hebreo. Y la palabra hebrea calcañar, son las mismas letras, no el mismo orden, pero sí las mismas letras que en un tiempo diferente, obvio, no es en el mismo tiempo, pero son las mismas letras para formar la palabra Jacob. Es la misma palabra. Entonces, cuando vi que eran las mismas letras, Jacob y calcañar, son las mismas letras, obvio, en un orden diferente y con un tiempo diferente, pero son las mismas letras. A mí en lo personal me trajo más respuesta, porque si algo ha hecho bien Satanás, es una guerra contra Jacob a lo largo de toda la historia. ¿Y quién es Jacob? Recordemos que Jacob es el nombre que Dios mismo, Cristo, le cambió a Jacob. Yo creo fielmente que el ángel que peleó con Jacob era Jesucristo mismo, y precisamente este ángel que Jacob lo agarró y dijo, no te voy a soltar hasta que me bendigas, y cuando lo bendice le cambia el nombre y le dice, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. Y de Israel viene la nación de Jacob, la nación de Israel, los 12 patriarcas, los 12 hijos de Jacob. Entonces, cuando yo veo este cuadro, trae mucha luz a mi mente. ¿Por qué? Porque número uno, dice que el Mesías heriría en la cabeza. Dice, te herirá en la cabeza, es decir, te herirá en la autoridad. Te va a quitar la autoridad. Y dice, y tú le herirás en el calcañar. Entonces, si cambiáramos tal vez el orden, tú le herirás. A lo largo de la historia ha herido al pueblo que ha revelado al Mesías. Y vemos a lo largo de la historia una guerra literal siempre contra el pueblo de Dios. Un ataque directo siempre contra el pueblo de Dios. Siempre, siempre. No voy a hablar ahorita de política, pero tú puedes analizar inclusive la política actual, cómo es ridículo, tan ridículo, que los países árabes, que tienen miles y miles y miles de kilómetros cuadrados, que tienen un territorio gigantesco, le declaren la guerra a un pueblo así de pequeño, que es la tercera parte, un territorio que es la tercera parte de nuestro estado de Guerrero. ¿Piensa el estado de Guerrero? Pues Israel es una tercera parte. Entonces, ¿cómo el pueblo árabe, teniendo miles de kilómetros cuadrados, por qué ese odio contra el pueblo de Dios y por ese pedacito de tierra? Porque a ellos les pertenece. Es mentira, ese es otro tema.
pero es una mentira. Dime cuántas veces en el Corán, que es el libro sagrado del Islam, cuántas veces en el Corán aparece que Jerusalén es territorio palestino, es territorio árabe, es territorio de ellos. Nunca vas a encontrar que en el Corán declara eso. Sin embargo, cuántas veces históricamente y en la Biblia, en el Tanaj, podemos ver que Jerusalén, como toda esa zona, era territorio de Israel. Pues, pero ese ya es otro tema. Pero luego me apasionan esos temas. Salud, salud. Mira, estamos entre amigos, tomando un cafecito, estudiando Génesis. Así es que denme chance de alucinar tantito, con temas apasionantes. Y bueno, volvemos al tema. No te quiero hacer bolas, pero ya te dice bolas seguramente. Pero es que este tema me gusta. Dice, él te herirá en la cabeza, en la autoridad, pero tú le herirás en el calcañar. Es decir, a lo largo de la historia, como les repito, ha estado en guerra contra el pueblo de Dios, contra el pueblo de Israel. Ahora, quiero aclarar un punto. Hay un punto muy interesante. Cuando dice, y la simiente de la mujer, y habla de una mujer, y habla de su simiente. Ahora es importante saber quién es esa mujer y quién es esa simiente. La simiente, ya sabemos, es el Mesías, es Cristo. Es el que le roba, le quita la autoridad a Satanás en esa cruz, vence a Satanás, le quita todo poder y autoridad. Como dice Filipenses, ¿no? Por cuanto él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Dios, el Dios suyo, lo exaltó a lo sumo para que todos se arrodillen y doblen sus rodillas ante el nombre de Jesucristo. Los que están en los cielos se van a arrodillar ante Jesucristo. Los que están en la tierra se van a arrodillar ante Jesucristo. Los que están debajo de la tierra se arrodillarán ante Jesucristo. Y que toda boca va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿No te encanta? ¿No te apasiona? Filipenses, claro, Colosenses y Filipenses nos enseña esta exaltación del Hijo de Dios de una manera preciosa. Ahora sabemos que Jesucristo vence, como lo vamos a leer ahorita también, vence a Satanás en esa cruz. Por lo tanto, no queda ninguna duda. Pero aquí hay un tema donde nos podemos desviar muy fácil. Nos podemos ir por las tortas súper fácil. Es decir, ¿quién es esa mujer? Porque uno diría, bueno, ya sé, es María. Porque María literalmente es la que dio a luz a Jesús, ¿no? Y es lo primero que uno se podría imaginar. Es María. Ok, vamos a leer la Biblia y dejar que la Biblia nos explique. ¿Por qué? Porque hasta de María se han hecho pinturas conforme a la creatividad del ser humano y la imaginación del ser humano, en base a Apocalipsis 12. Agarra tu Biblia y vamos a Apocalipsis 12. Y vamos a estudiar un poquito de Apocalipsis 12. Y después nos vamos a ir a Génesis capítulo 37 para correlacionarlo y entender quién es esa mujer y qué es lo que está pasando en Génesis capítulo 3. Dice Apocalipsis 12 desde el versículo 1, por favor. Apocalipsis 12 desde el versículo 1. Dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer, fíjate, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Te lo voy a repetir. Una mujer vestida del sol. Una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Cuántas estrellas? 12 estrellas. Y aquí en esta fotografía vemos una mujer, vemos la luna, vemos el sol y vemos 12 estrellas.
y estando encinta, es decir, estaba embarazada, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Ahorita no me voy a entrar directo a explicar lo que son las 7 cabezas, los 10 cuernos y todo, porque es una explicación más extensa, pero para irme directo en corto y que te vayas con la respuesta ahorita, estudia Daniel capítulo 7. En Daniel capítulo 7 está la explicación precisamente de esto, de los 10 cuernos, de sus 7 cabezas, ¿cómo se llama? Sus cabezas, 7 diademas. Y dice el versículo 4, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Es decir, Satanás quería devorar a ese hijo que iban a nacer, a esa simiente que iban a nacer precisamente de esta mujer. Y sabemos que ese hijo es el Mesías, el Cristo, Jesucristo. Dice, a fin de que naciese tan pronto como naciese. Y ella dio a luz a un hijo varón. Y ahora fíjate lo que va a hacer el hijo varón. ¿Qué es lo que va a hacer el Mesías? Regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y su trono, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. Cuando cuentas 1260 días, son 3 años y medio, y aquí nos habla de la mitad de la tribulación. De los 7 años, la mitad son 3 años y medio. Y es precisamente de eso, pero este tema lo vamos a estudiar cuando estudiemos Apocalipsis, que es un libro apasionante para esta época. Pero volviendo al punto, nos encontramos a una mujer que estaba vestida de sol, con la luna debajo de los pies y con una diadema que tenía una corona que tenía 12 estrellas. Y esta mujer dio a luz, y Satanás, o el dragón antiguo, quería devorar al bebé en cuanto naciese. Sin embargo, Dios lo cuidó y dio a luz a un varón que va a tener toda autoridad, y dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y que su hijo fue arrebatado para Dios y su trono. Pero después esta mujer huye al desierto durante 3 años y medio. Esta fotografía maravillosa de los últimos tiempos, pero también del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, volvamos al punto. ¿Quién es esa mujer? La respuesta está no en nuestra cultura, no en nuestras creencias, no en nuestras tradiciones. La respuesta verdadera está en la Biblia. Y la Biblia nos revela quién es esa mujer que estaba vestida de sol, con la luna y las 12 estrellas. Génesis 37, versículo 9. Dice, soñó aún otro sueño. ¿Quién? José, perdón. José, recordemos que era uno de los hijos de Jacob. Jacob, con su esposa Raquel y con su otra esposa, Jacob en total tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son las 12 tribus de Israel que se le llaman. Ahora, Jacob con sus esposas tuvo 12 hijos. Esos 12 hijos son esas famosas 12 estrellas a los cuales se refiere. Esa mujer que tiene 12 estrellas en su corona son 12 hijos, que son las 12 hijos de Jacob. Ahora vamos a ver lo que dice Génesis 37, versículo 9. Soñó a un otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. ¿Por qué 11? Porque José, que también es hijo de Jacob,
Él es la 12ª estrella. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, es decir, a Jacob y a su madre Raquel, y a sus hermanos. Lo contó a su padre, y a sus hermanos, a Jacob y a sus hermanos. Y a su padre y su padre, Jacob, le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Jacob nos explica quién es esta mujer. Jacob nos explica en este versículo, la Biblia nos explica en este versículo, quién es esta mujer, que está representada literalmente por el sol, la luna y 12 estrellas. Voy a repetir el versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, Jacob diciendo: yo soy el sol, y tu madre, la luna, y tus 12 hermanos, tus 11 hermanos, nos postraremos delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto que él había dicho. Lo repito, Jacob nos explica claramente, y la Biblia nos explica claramente, que esta mujer representa al pueblo de Israel. ¿Quién dio a luz al Mesías? El pueblo de Israel. María forma parte de ese pueblo de Israel, pero no es María como a veces nos la han vendido la idea de que ella es esta mujer. No, la mujer no es nada más una mujer. La mujer está representada en Apocalipsis 12 por el sol, por la luna y por 12 estrellas. El sol, como lo acabamos de ver y lo explica Dios en Génesis 37, el sol es Jacob, la luna es Raquel y las 12 estrellas son la descendencia de Jacob, los 12 hijos de Jacob. Jacob, su nombre se lo cambiaron a Israel. Por lo tanto, la explicación bíblica de quién es esa mujer es claramente el pueblo de Israel. El pueblo de Israel representado en Jacob como el sol, Raquel como la luna, las 12 estrellas como los hijos de Israel, como los 12 tribus de Israel, como los hijos de Jacob. Y esa mujer es el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel es el que da a luz precisamente ¿a quién? El pueblo de Israel es el que da a luz precisamente al Mesías. Y si nos regresamos a Apocalipsis capítulo 12, ahora podemos entender precisamente lo que explica la Biblia de que después de que dio a luz, dice el versículo 6 de Apocalipsis 12, y la mujer huyó al desierto donde tiene un lugar preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días, es decir, por 3 años y medio. Y esto va a acontecer con el pueblo de Israel en el futuro, cuando el anticristo y el falso profeta busque al pueblo de Israel para matarlo, para eliminarlo. Como dijo Jesucristo en Mateo capítulo 24. En Mateo capítulo 24, Jesucristo dijo: va a venir una persecución como nunca antes. Y los que estén en casa huyan a los montes. Y si se te olvidó tu capa, no regreses por ella. Dice: ay de aquellas que estén en cinta, dice Jesucristo en Mateo capítulo 24. Habla precisamente de esa persecución que va a haber al pueblo judío, al pueblo de Israel, y que tiene que irse durante 3 años y medio al desierto. Pero que Dios va a cuidar de su pueblo aún en el desierto durante 3 años y medio, cuando es la persecución del anticristo y el falso profeta. Por lo tanto, no puede ser María. María vivió un pequeño lapso de tiempo. Israel es una nación que en la época de la gran tribulación va a ser perseguida y durante 3 años y medio va a tener que huir del anticristo y del falso profeta.
Yo sé que tal vez hice bolas a algunos. No tengan miedo si no entienden algo. Solo quiero que entiendas el final de todo esto. El final es lo que más quiero que entiendas. Voy a repetirte el versículo que estamos estudiando. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de Satanás e Israel. ¿Por qué? Porque a Israel se le entregó la Torá. A Israel se eligió como pueblo para Dios, a través de Israel, revelarse, mostrarse al mundo entero. Tú y yo tenemos la Biblia gracias al pueblo de Israel. Tú y yo podemos leer las Escrituras y conocer al Dios verdadero gracias a Israel. Cuando alguien dice es que el pueblo de Israel, los judíos rechazaron a Jesucristo, eso es mentira. Porque Pedro era judío. Porque Pablo era judío. Porque Juan, Jacobo, Mateo eran judíos. Y a través de los judíos, como dice Romanos 9, 10 y 11, a través de ellos es que tú y yo conocemos al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Así es que pondrá enemistad entre Satanás, como a lo largo de toda la historia ha odiado y perseguido al pueblo de Israel, y la mujer, ese pueblo de Israel que dio a luz al Mesías. Y entre tu simiente, la simiente de Satanás, y la simiente suya, la descendencia de Israel, que es el Mesías. Y dice que Jesucristo, o la simiente de Israel, o de esta mujer, te herirá en la cabeza, le quitará la autoridad, y tú le herirás en el calcañar. Precisamente de esto que estamos hablando. Ahora vamos a terminar este estudio, que tal vez estuvo denso para algunos, y tal vez no me supe explicar, espero y me haya dejado explicar. Si tienen dudas, por favor escríbanme. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 7. Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese o rescatase a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Papito amado, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino somos hijos. Y si somos hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Y termino con Colosenses capítulo 2. Saca tu Biblia, por favor, y acompáñame a Colosenses capítulo 2 para terminar juntos del versículo 8 al 15. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los instrumentos o a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo que pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las autoridades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Cristo Jesús es esa simiente de Israel, esa descendencia, la cual iba literalmente a quitarle la autoridad en esa cruz a Satanás. Satanás no tiene autoridad sobre ti. Satanás no tiene autoridad sobre ti. Si eres hijo o eres hija de Dios, si le has entregado tu vida a Cristo, Él no tiene autoridad sobre ti. Si tú no le has entregado tu vida a Cristo, si Cristo no gobierna tus pensamientos, si Cristo no gobierna tus actitudes, si Cristo no gobierna tu agenda, si Cristo no gobierna tu vida, si todavía sigues tú gobernando tu propia vida, entonces estás a expensas de Satanás. Y lo mejor que puedes hacer es venir a morir a ti mismo. No amarte a ti mismo. Morir a ti mismo. Entregarte a aquel que se entregó por ti en esa cruz. Y dejar que Él sea tu Señor. Que Él sea tu amo. Él sea tu Dios. Él sea tu Salvador. Él sea tu Padre. Que te dirija, que te enseñe, que te rescate, que te anime, que te levante, que te proteja, que te fortalezca, que te hable y te instruya y te discipline como un buen padre. Ven a Cristo. Él triunfó sobre Satanás en esa cruz. Él triunfó sobre esa serpiente. Él le quitó toda autoridad a esa serpiente. Y si tú te entregas a Cristo, entonces Satanás no tiene autoridad sobre ti, sino Cristo. Y entonces eres libre. Dice el mismo Jesucristo: conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ven a Cristo. Él tiene todo poder y autoridad para librarte, para perdonarte y para darte una nueva oportunidad. Ven a Cristo. Él ya venció a esa serpiente, ya la pisó en esa cruz, y Él está sobre todos y sobre todo. Y en Apocalipsis capítulo 19, la segunda venida de Cristo, precisamente, y el capítulo 20, verás cómo Cristo vence completamente a esa serpiente. Y en el capítulo 20 la encarcela por 1000 años, tan solo con su palabra. Querida familia, Cristo venció. Y todos los que son de Cristo vencen al maligno. Y la serpiente no tiene autoridad sobre nosotros. Y de la misma manera, el pecado no tiene autoridad sobre nosotros. Cristo tiene autoridad sobre nosotros. Descansa en el Hijo de Dios. Vive libre. Vive libre. Dios te creó para tener comunión con Él. Dios te creó para ser libre, no esclavo del pecado. Estudia Romanos capítulo 8 y date cuenta que la carne es completamente contraria al Espíritu. Ven a Cristo. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por tu hermosa palabra, Señor. Gracias por enseñarnos a través de las Escrituras, Señor, tu preciosa victoria sobre el pecado, tu preciosa victoria sobre Satanás y sus ángeles.
Todo lo creaste y todo está bajo tu autoridad y tu poder. Y yo te pido por cada persona que está viendo este mensaje, que puedan, Señor, descansar en ti, confiar en ti, Señor, y que nada ni nadie nos aparte de ti. Y que podamos vivir el propósito de nuestras vidas en ti, Señor. Te lo pido por tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Querida familia, antes de despedirme, quiero invitar a los hombres, a los varones. Después de pandemia, después de 1000 situaciones, vamos a tener nuestro tiempo de machines el próximo lunes a las 8 de la noche. Los invito el próximo lunes a las 8 de la noche en el nuevo lugar de la iglesia. Los invito a que nos reunamos. Voy a darles un mensaje especial para los hombres este próximo lunes a las 8 de la noche. Todos los que quieran asistir y nunca han asistido a uno de estos estudios, escríbeme por favor, mándame un mensaje en privado o público como tú gustes y vamos a vernos este lunes a las 8 de la noche. ¿Y sabes por qué? Porque los hombres tenemos un privilegio enorme, pero tenemos una responsabilidad enorme, como lo hemos visto en Génesis. Dios nos ha dado una responsabilidad enorme y debemos de pelear por nuestras familias. Debemos de defender nuestros hogares y debemos de levantarnos como hombres de Dios y prepararnos porque no estamos preparados y fortalecernos porque no somos fuertes sin Cristo. Así es que tenemos que discipularnos, conocer la palabra y prepararnos para ser buenos esposos, para ser buenos padres, para ser buenos hijos de Dios y para hacer luz en este mundo que necesita ejemplos a seguir. El lunes a las 8 de la noche nos vamos a ver los machines en Humboldt, en el nuevo lugar de la iglesia. Escríbeme por favor y te voy a enviar la dirección y nos vemos, primero Dios, los hombres, el próximo lunes a las 8 de la noche. Les mando un fuerte abrazo, que la gracia y la misericordia de Dios los acompañe y primero Dios, nos vemos el domingo a las 10 de la mañana para nuestro estudio del Evangelio de Juan. Les mando un fuerte abrazo a todos los que se conectaron. Que Dios los bendiga.